El chofer me miró de arriba abajo con desprecio y me dijo, frente a toda mi familia, «Ya no cabes aquí, hermano. Busca otro transporte». El silencio fue absoluto en la terminal de autobuses de Guadalajara. Mis primos se quedaron mudos, mis tíos desviaron la mirada y mi esposa Marisol apretó mi mano con fuerza. Pero lo que más me dolió fue ver la expresión de vergüenza en los ojos de mis dos hijos pequeños, Santiago y Emiliano. Acababa de pagar 8,500 pesos por rentar ese autobús familiar para llevar a todos a la boda de mi hermana en Michoacán. Mi nombre es Roberto Hernández y durante años había sido el gordo bueno de la familia, el que siempre pagaba las cuentas, el que organizaba los paseos, el que nunca se quejaba. Pero ese día de marzo, mientras sentía las miradas burlonas de extraños y el peso de la humillación aplastando mi pecho, algo dentro de mí se rompió para siempre. «Pero señor, yo renté este autobús», le dije al chofer, tratando de mantener la compostura. «Aquí tengo el recibo de la empresa Estrella de Oro». El hombre, un tipo flaco con bigote gris, se rió con sarcasmo. «Mira, compadre, ese autobús tiene límite de peso y tú solo ya rebasas lo permitido. No es personal, es seguridad». La sangre se me subió a la cabeza. Ahí estaba yo, un contador de 38 años que había trabajado honestamente toda su vida, siendo tratado como si fuera un criminal por mi aspecto físico. Pesaba 140 kilos, sí, pero jamás había lastimado a nadie. Siempre fui el primero en ayudar, el que llevaba comida a los vecinos necesitados en la colonia americana, el que cuidaba a mi madre viuda. Lo que el chofer no sabía era que yo había grabado toda la conversación en mi celular. Mi primo Alberto, que trabajaba en el área legal de la empresa, me había enseñado esa estrategia años atrás. «Roberto», me había dicho, «en este mundo siempre debes protegerte. La gente abusa de los que considera débiles». Mi tío Fernando, el más bocón de la familia, fue el primero en traicionarme. «Ay, Roberto, mejor vámonos en varios carros. Total, así llegamos más rápido». Mis otros familiares empezaron a murmurar su aprobación. Pero mi suegra, doña Carmen, una señora de 72 años que siempre había sido dura conmigo, hizo algo que nunca esperé. Se acercó al chofer con su bastón en mano y le dijo con voz firme, «Jovencito, mi yerno pagó por este servicio y yo misma vi el contrato. O nos lleva a todos como se acordó, o aquí mismo hago una escena que van a recordar por años». El silencio se extendió por toda la terminal. Si esta historia te está sorprendiendo, no olvides seguir escuchando porque lo que pasó después cambió mi vida completamente. El chofer intentó intimidar a doña Carmen, pero ella sacó su teléfono y empezó a grabar también. «Señora, usted no entiende», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «Entiendo perfectamente. Están discriminando a mi yerno por su peso y eso es ilegal en México». Fue entonces cuando apareció el gerente de la terminal, un hombre mayor llamado Licenciado Ramírez. Doña Carmen le explicó la situación y le mostró mi comprobante de pago. El gerente revisó los documentos y me miró con expresión de disculpa. «Señor Hernández, tiene toda la razón. Este autobús puede transportar hasta 2,500 kilos y ustedes son solo 24 personas». El chofer empezó a tartamudear excusas, pero el gerente lo calló con un gesto. «Usted está despedido. La empresa Estrella de Oro no tolera discriminación». Ordenó que trajera otro autobús inmediatamente y nos ofreció un reembolso del 50% por las molestias. Mientras esperábamos el nuevo transporte, mi tío Fernando se me acercó avergonzado. «Roberto, perdóname, reaccioné mal». Pero yo ya había visto su verdadera cara, igual que la de mis primos que no habían defendido. La única que había mostrado carácter real había sido mi suegra, la mujer que siempre pensé que me odiaba. En el camino hacia Michoacán, doña Carmen se sentó junto a mí. «Roberto», me dijo, «nunca he sido cariñosa contigo, pero eso no significa que no te respete. Hoy vi algo en ti que me gustó. No te dejaste humillar completamente, y eso habla bien de tu corazón». Sus palabras me llegaron al alma. Durante años había cargado el peso de sentirme no merecedor del amor de mi esposa, pensando que su familia me toleraba por compromiso. Pero en ese momento entendí algo fundamental. El respeto no se mendiga, se exige. La boda de mi hermana fue hermosa, pero lo más importante pasó después. Mi suegra me confesó que ella también había sufrido discriminación en su juventud por ser de familia humilde.
La diferencia, Roberto, es que tú tienes recursos y educación. Puedes pelear. No te vayas todavía porque lo que descubrí al llegar a casa fue el inicio de algo que cambiaría todo. Al revisar mi grabación esa noche, me di cuenta de que el chofer había mencionado algo extraño. Había dicho que tenían órdenes de no cargar cierto tipo de clientes. Esas palabras no eran casuales. Mi primo Alberto, el abogado, se emocionó cuando le mostré la grabación. Roberto, esto es oro puro. Hay un patrón de discriminación sistemática. Me explicó que otros clientes habían reportado situaciones similares, pero nadie había logrado documentar las evidencias como yo. Decidimos investigar más a fondo. Durante las siguientes semanas, descubrimos que la empresa tenía una política no escrita de rechazar clientes con sobrepeso, personas de la tercera edad y familias numerosas, todo para maximizar ganancias y evitar problemas. El caso se volvió mediático cuando Alberto lo presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los periódicos locales empezaron a llamarme y de pronto me convertí en la cara de una lucha que era mucho más grande que yo. Marisol estaba nerviosa. Roberto, esto se está saliendo de control. ¿Y si nos traen problemas? Pero doña Carmen, mi nueva aliada, la tranquilizó. Hija, tu esposo está haciendo lo correcto. Es hora de que alguien plante cara a estos abusos. La empresa Estrella de Oro intentó comprar mi silencio, ofreciéndome 50,000 pesos. Es una disculpa sincera, señor Hernández, me dijeron sus abogados. Pero yo ya no era el mismo Roberto que se dejaba humillar en silencio. La dignidad no se compra, les respondí, y esas palabras salieron en primera plana del periódico El Informador de Guadalajara. Lo que no sabía era que mi historia había llegado a oídos de personas muy poderosas. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina del centro de Guadalajara, recibí una llamada que me cambió la vida. Señor Roberto Hernández, habla la licenciada Patricia Guerrero, directora de la Comisión Nacional contra la Discriminación. Necesitamos hablar urgentemente. Wash me citó en sus oficinas de la Ciudad de México. Cuando llegué, me esperaba una reunión que jamás había imaginado. Había otros casos similares de todo el país. Una red de discriminación que involucraba no solo a empresas de transporte, sino a hoteles, restaurantes y centros comerciales. Roberto, me dijo la licenciada Guerrero, su caso es la pieza que necesitábamos para armar el rompecabezas, pero necesito preguntarle algo. ¿Está dispuesto a ir hasta el final? Aunque eso signifique enfrentar presiones muy fuertes. Pensé en mis hijos, en mi esposa, en doña Carmen, que había creído en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Pensé en todas las personas que sufren discriminación en silencio todos los días. Estoy listo, le respondí. Lo que descubrí después fue que mi historia era solo la punta del iceberg de algo mucho más oscuro y poderoso. Resulta que detrás de estas políticas discriminatorias había toda una red de empresarios que compartían listas negras de clientes no deseados. Intercambiaban información sobre personas con sobrepeso, familias numerosas, adultos mayores y cualquiera que consideraran problemático para sus negocios. La investigación reveló que utilizaban un sistema de códigos en sus sistemas computarizados. A mí me habían catalogado como cliente tipo D por mi peso y mi origen humilde. Mi familia completa estaba marcada en esa base de datos que compartían entre diferentes empresas de servicios. Alberto no podía creer lo que estábamos descubriendo. Roberto, esto es más grande de lo que pensábamos. Es discriminación sistémica a nivel nacional. Pero las presiones empezaron inmediatamente. Recibí llamadas anónimas amenazándome. Alguien rayó mi carro con la palabra gordo en el estacionamiento de mi trabajo. Incluso intentaron sobornar a mi jefe para que me despidiera. Marisol estaba aterrada. Roberto, ya no aguanto más. Los niños están preguntando por qué la gente nos grita cosas en la calle. Pero doña Carmen se había convertido en mi roca. Hijo, cuando uno pelea por la justicia, siempre hay un precio. Pero el precio de callarse es mucho más alto. Una noche, mientras revisaba los documentos del caso en mi casa, encontré algo que me heló la sangre. En la lista de empresas participantes en esta red discriminatoria estaba el nombre de una compañía que conocía muy bien. Era donde trabajaba mi hermano mayor, Eduardo, el mismo Eduardo que me había invitado a su boda, donde todo este problema había comenzado, el mismo que siempre se burlaba de mi peso en las reuniones familiares.
el mismo que ahora resultaba ser cómplice de un sistema diseñado para humillar a personas como yo. Si piensas que esto no puede empeorar más, espera, Nair, a escuchar lo que descubrí sobre mi propia familia. Confronté a Eduardo una tarde en su oficina elegante en el centro de Guadalajara. Cuando le mostré los documentos, su cara palideció. Roberto, yo no sabía que tú estabas en esa lista. Mintió, pero sus ojos lo delataron. ¿No sabías? Le pregunté con voz temblorosa. ¿No sabías que durante 5 años mi familia y yo fuimos rechazados en restaurantes, hoteles y servicios porque ustedes nos tenían marcados como clientes no deseados? Eduardo intentó justificarse. Hermano, es solo business, no es personal. Esas palabras me partieron el corazón. Mi propio hermano había sido cómplice de mi humillación durante años, pero lo peor estaba por venir. Revisando más documentos, descubrí que Eduardo no solo participaba en el sistema, sino que había sido él quien proporcionó mis datos personales inicialmente. Había vendido la dignidad de su propia familia por mantenerse en buenos términos con sus socios empresariales. Esa noche lloré como no lloraba desde niño. Marisol me abrazó mientras le contaba la traición de mi hermano. Roberto, ya no sé si vale la pena seguir peleando. Estás perdiendo a tu familia por esto. Pero doña Carmen tenía una perspectiva diferente. Roberto, ¿sabes qué es lo más valioso que has ganado en todo esto? Has descubierto quién eres realmente, y yo estoy orgullosa del hombre que has demostrado ser. Sus palabras me dieron fuerzas para tomar la decisión más difícil de mi vida. A la mañana siguiente llamé a la licenciada Guerrero y le dije, incluya a mi hermano en la demanda. La justicia no tiene apellidos. El caso se volvió nacional. Los medios hablaban del contador que demandó a su propia familia por discriminación. Algunos me llamaban héroe, otros me decían traidor. Pero yo había encontrado algo más valioso que la aprobación. Había encontrado mi dignidad. El juicio duró 8 meses. Durante ese tiempo, perdí contacto con la mayoría de mi familia. Mi madre dejó de hablarme. Mis primos me evitaban. Incluso algunos amigos me dieron la espalda. Pero gané algo mucho más importante. El respeto de mis hijos y el apoyo inquebrantable de mi esposa y mi suegra. El día del veredicto final, el juez ordenó a las empresas pagar una compensación de 2.3 millones de pesos a todas las víctimas del sistema discriminatorio. Pero más importante que el dinero fue que se estableció un precedente legal que protege a miles de personas en situaciones similares. Eduardo fue sentenciado a servicios comunitarios y su empresa fue multada severamente. Durante el proceso legal, nunca me miró a los ojos. Después supe que se había mudado a Monterrey, donde ya nadie conocía su historia. Han pasado 2 años desde aquella humillación en la terminal de autobuses. Hoy tengo mi propia oficina de consultoría legal especializada en casos de discriminación. Ayudo a personas que pasan por lo mismo que viví. Mi familia está más unida que nunca, y doña Carmen se convirtió en mi mayor admiradora y consejera. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? La semana pasada, Eduardo me llamó. Estaba quebrado económicamente y necesitaba trabajo. Me pidió perdón entre lágrimas y me suplicó que lo ayudara. Le dije algo que nunca olvidaré. Eduardo, yo te perdono porque guardar rencor me haría daño a mí. Pero la confianza se construye con actos, no con palabras. Si realmente quieres cambiar, demuéstralo ayudando a reparar el daño que causaste. Hoy Eduardo trabaja como voluntario en mi oficina, ayudando a víctimas de discriminación de forma gratuita. Está aprendiendo lo que significa dignidad y está tratando de reconstruir la relación conmigo y con nuestros padres. Pero lo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a Marisol, es lo que descubrí el mes pasado revisando unos documentos antiguos del caso. Y lo que encontré ahí cambia absolutamente todo lo que creía saber sobre esta historia. Resulta que la discriminación sistemática que sufrí no fue casualidad, ni tampoco comenzó con las empresas de transporte. Todo fue orquestado por alguien mucho más cercano a mí de lo que jamás imaginé. Alguien que conoce cada detalle de mi vida, mis inseguridades y mis miedos más profundos. Y ese alguien había estado manipulando mi vida desde hace más de 10 años, utilizando mi peso y mi baja autoestima como herramientas para mantenerme controlado y vulnerable. Cuando descubras la verdadera identidad de esta persona, no vas a poder creer lo que te voy a contar, porque lo que descubrí esa noche fue solo el inicio de la traición más dolorosa de mi vida.
El documento que encontré entre los archivos legales era una póliza de seguro de vida a mi nombre, contratada hace 12 años. Pero lo extraño no era la póliza en sí, sino quién la había contratado y por qué cantidad. 5 millones de pesos. El beneficiario no era Marisol, como debería ser natural. Era mi padre, don Aurelio Hernández. Mi propio padre había apostado por mi muerte durante más de una década. Las manos me temblaron mientras leía los documentos. La póliza tenía cláusulas muy específicas. Se activaría en caso de muerte por complicaciones relacionadas con obesidad mórbida, diabetes o problemas cardíacos. Justo las condiciones de salud que él siempre me decía que iba a tener si no bajaba de peso. Pero eso no era todo. Había facturas médicas falsas, reportes de doctores que nunca había visitado y lo más perturbador, un contrato con una empresa de investigación privada para monitorear hábitos alimentarios y de ejercicio del asegurado Roberto Hernández. Mi padre me había estado espiando durante años. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé en mi oficina revisando cada documento, cada firma, cada fecha. Todo empezaba a tener sentido de una manera retorcida y diabólica. Las constantes burlas sobre mi peso, los consejos médicos que me daba, las veces que insistía en que fuera a restaurantes específicos donde sabía que me iban a discriminar. Don Aurelio había estado orquestando mi humillación sistemática para aumentar mi estrés, empeorar mi salud y acelerar mi muerte. A las 6 de la mañana llamé a Alberto. Mi primo pensó que me había vuelto loco cuando le conté lo que había descubierto. Roberto, eso es imposible. Tío Aurelio puede ser duro, pero jamás haría algo así. Ven a mi oficina, le dije con voz quebrada. Trae tu experiencia legal porque vas a necesitarla. Cuando Alberto vio los documentos, su cara se transformó en una máscara de horror. Dios mío, Roberto, esto es intento de homicidio por negligencia. Tu papá literalmente estaba esperando a que te murieras. Pero había más. Entre los papeles encontré pagos mensuales a Eduardo, mi hermano traidor, por servicios de información familiar. Eduardo no solo había participado en discriminarme por negocio, sino que le había estado reportando a mi padre cada detalle de mi vida. Qué comía, cuánto pesaba, si hacía ejercicio, cómo estaba mi matrimonio. Mi hermano había sido el espía de mi padre durante años. Alberto, le dije con lágrimas en los ojos, necesito que me acompañes a confrontar a mi padre, pero antes necesito hablar con Marisol. Ella tiene derecho a saber la verdad. Cuando llegué a casa esa mañana, encontré a mi esposa preparando el desayuno mientras mis hijos veían caricaturas. La escena tan normal me partió el corazón porque sabía que estaba a punto de destruir la poca estabilidad familiar que nos quedaba. Marisol, le dije, necesitamos hablar. Es sobre mi familia, pero es peor de lo que te imaginas. Le mostré todos los documentos. Mi esposa, que siempre había sido mi fortaleza, se desplomó en una silla y comenzó a llorar. Roberto, ¿por qué tu propio padre haría algo así? ¿Qué clase de monstruo apuesta por la muerte de su hijo? La abracé mientras lloraba. No lo sé, amor, pero voy a descubrirlo. Si esta historia te ha impactado, no te vayas todavía porque lo que pasó cuando confronté a mi padre superó todos mis peores temores. Esa tarde, Alberto y yo fuimos a la casa de mis padres en la Colonia del Valle, la misma casa donde había crecido, donde había recibido mi primera bicicleta, donde había celebrado mis cumpleaños. Ahora se sentía como la guarida de un depredador. Mi madre, doña Elena, nos recibió con sorpresa. Roberto, qué bueno verte. Tu papá está en el patio. No sabía nada de lo que estábamos a punto de descubrir. Don Aurelio estaba regando sus plantas favoritas, silbando una canción que solía cantarme cuando era niño. Por un momento, viendo a ese hombre de 68 años con su camisa de cuadros y sus pantalones de mezclilla, casi pude convencerme de que todo era un malentendido terrible. Papá, le dije con voz temblorosa, necesitamos hablar. Él me miró con esa sonrisa que recordaba de mi infancia. Claro, mijo. ¿Qué se te ofrece? ¿Ya bajaste de peso? Te ves muy gordo todavía. Incluso en ese momento, seguía con sus comentarios hirientes. Alberto extendió los documentos sobre la mesa del patio. Tío Aurelio, necesita explicarnos esto. El cambio en la expresión de mi padre fue instantáneo. La sonrisa falsa se desvaneció y apareció una mirada fría que nunca había visto antes. ¿De dónde sacaron eso? De los archivos legales del caso de discriminación, respondí. Papá, ¿por qué contrataste un seguro de vida por 5 millones a mi nombre sin decirme?
Se quedó callado por largos segundos. Luego, para mi horror absoluto, comenzó a reírse. «Ay, Roberto, siempre fuiste muy ingenuo». «¿Y ingenuo?», exploté. «Papá, me estabas esperando muerto». «No te estaba esperando muerto», dijo con una calma escalofriante. «Te estaba ayudando a encontrar tu camino hacia la muerte de manera natural». Las palabras me golpearon como puñetazos. Mi propio padre acababa de confesar que había estado manipulando mi vida para matarme lentamente. ¿Por qué? Fue lo único que pude susurrar. Mi padre se sentó en su silla favorita y encendió un cigarrillo. «Roberto, siempre fuiste mi hijo favorito, pero también siempre fuiste débil. Débil de carácter, débil de voluntad. Cuando te vi engordar después de casarte, supe que ibas a tener una vida miserable y llena de enfermedades». Hizo una pausa para fumar. «Pensé que era mejor para todos si tu sufrimiento terminara pronto. El seguro nos daría estabilidad económica a tu madre y a mí, y tus hijos tendrían una herencia decente. Pero papá», le gritó Alberto, «¿no entiendes que eso es asesinato?» «No es asesinato», respondió mi padre con frialdad. «Es eugenia familiar. Roberto iba a morir de obesidad de todas formas. Yo solo aceleré el proceso para que fuera menos doloroso para él y más beneficioso para la familia». En ese momento entendí que mi padre no era un hombre cruel, era un sociópata. Mi madre había escuchado toda la conversación desde la cocina. Apareció en el patio con lágrimas en los ojos. «Aurelio, ¿qué has hecho? ¿Qué le has hecho a nuestro hijo?» «Elena, no te metas», le gritó mi padre. «Tú nunca entendiste de negocio». «Esto no es negocio», gritó mi madre. «Esto es maldad pura». Fue entonces cuando mi padre mostró su verdadera naturaleza. Se levantó de la silla y le pegó una cachetada a mi madre. «Cállate, vieja estúpida». Ver a mi padre golpear a mi madre fue el momento en que algo dentro de mí se rompió definitivamente. Toda mi vida había tenido miedo de confrontarlo, de decepcionarlo, de no ser suficiente para él. Pero en ese instante, viendo cómo trataba a la mujer que había dedicado su vida a cuidarnos, encontré una fuerza que no sabía que tenía. Me levanté y tomé a mi padre del brazo. «No vuelvas a tocarla jamás». Él me miró con desprecio. «¿O qué, gordito? ¿Me vas a pegar? No tienes los huevos». Tenía razón. No le pegué, pero hice algo mejor. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. «Necesito reportar intento de homicidio y violencia doméstica». Mi padre se puso pálido. «Roberto, no seas ridículo. Soy tu padre». «No», le respondí con una claridad que me sorprendió a mí mismo. «Mi padre murió hace años. Tú eres solo un extraño que compartía su cara. No te vayas porque lo que descubrí después sobre la verdadera razón detrás de todo esto te va a dejar sin palabras». La policía llegó en 20 minutos. Mientras esperábamos, mi madre me contó secretos familiares que habían estado enterrados durante décadas. Resulta que mi padre había hecho lo mismo con su propio hermano menor, mi tío Rodrigo, quien había muerto misteriosamente de un accidente automovilístico hace 15 años. «Roberto», me susurró mi madre, «tu tío Rodrigo había descubierto que Aurelio estaba robando dinero del negocio familiar. La noche antes de su muerte, Rodrigo me llamó diciendo que tenía evidencias para mandar a tu padre a la cárcel». «¿Estás diciendo que papá mató al tío Rodrigo?» «No puedo probarlo», lloró mi madre, «pero siempre lo sospeché. Tu padre saboteó los frenos del carro de Rodrigo. Lo sé porque encontré las herramientas en el garage después del funeral». La policía arrestó a mi padre esa tarde. Mientras se lo llevaban esposado, me gritó: «Roberto, esto no termina aquí. Tengo más seguramente que tú no has encontrado». Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué más había hecho mi padre? Los siguientes días fueron un torbellino de investigaciones policiales, interrogatorios y revelaciones cada vez más perturbadoras. Los detectives encontraron evidencia de que mi padre había manipulado no solo mi vida, sino las vidas de varios miembros de la familia durante años. Eduardo, mi hermano, fue arrestado como cómplice. Durante su interrogatorio, confesó que mi padre le había prometido una herencia de 2 millones si ayudaba a acelerar el deterioro de la salud de Roberto. Por eso Eduardo había proporcionado información sobre mis hábitos y había participado activamente en situaciones diseñadas para estresarme y humillarme. Pero lo más choqueante vino cuando los investigadores revisaron las finanzas familiares. Mi padre había estado desviando dinero de la pensión de mi abuelo, quien había muerto naturalmente hace 5 años.
Resulta que mi abuelo no había muerto de vejez. Mi padre había estado envenenándolo lentamente con medicamentos para la diabetes que le causaron falla renal. Mi padre era un asesino serial que operaba dentro de su propia familia. Roberto, me dijo el detective Morales, su padre es un psicópata muy sofisticado. Ha estado matando miembros de la familia durante al menos 20 años, haciéndolo parecer muerte natural o accidente. La investigación reveló que otros 3 familiares habían muerto en circunstancias sospechosas. Mi prima Laura, quien supuestamente se suicidó. Mi tío Mario, que murió de un infarto después de descubrir irregularidades en los negocios familiares. Y mi abuela paterna, quien había caído por las escaleras después de amenazar con cambiar su testamento. Todos habían muerto después de confrontar a mi padre o después de convertirse en inconvenientes financieros. Señor Hernández, me dijo el detective, usted tuvo mucha suerte. Si no hubiera peleado ese caso de discriminación y encontrado esos documentos, probablemente estaría muerto en menos de 2 años. Esa noche, abracé a Marisol y a mis hijos como nunca antes. Papá, me preguntó mi hijo Santiago, ¿por qué el abuelo Aurelio está en la cárcel? Porque hizo cosas muy malas, mi hijo, pero ya no puede lastimarnos. Pero estaba equivocado. Mi padre tenía un último as bajo la manga. 3 semanas después del arresto, recibí una llamada de la cárcel. Era mi padre. Roberto, necesitas venir a verme. Hay algo sobre Marisol que necesitas saber. No tengo nada que hablar contigo, le respondí. ¿Estás seguro? Preguntó con esa voz fría que me daba escalofríos. ¿Estás seguro de que conoces realmente a tu esposa? Colgué el teléfono, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. ¿Qué podía saber mi padre sobre Marisol? ¿Había involucrado a mi esposa en sus manipulaciones? Esa noche no pude dormir. Observé a Marisol mientras dormía y por primera vez en 15 años de matrimonio me pregunté si realmente la conocía. ¿Era posible que ella hubiera estado involucrada en la conspiración de mi padre? Al día siguiente, decidí investigar por mi cuenta. Revisé las cuentas bancarias de Marisol, su historial de llamadas, sus correos electrónicos. Lo que encontré me dejó devastado. Durante los últimos 5 años, Marisol había estado recibiendo pagos mensuales de una cuenta offshore vinculada a mi padre, 5,000 pesos cada mes, depositados en una cuenta secreta que yo desconocí. Mi esposa, la mujer que me había consolado durante mis peores momentos, había estado siendo pagada por mi padre durante años. ¿Pero para qué? ¿Qué le había pagado mi padre a Marisol para que hiciera? Y lo más importante, había estado fingiendo su amor por mí durante toda nuestra relación. Confronté a Marisol esa misma noche. Cuando le mostré los registros bancarios, se desplomó en el sofá y comenzó a llorar histéricamente. Roberto, puedo explicártelo, sollozó. No es lo que piensa. Entonces explícamelo, le dije con el corazón roto. Explícame por qué mi padre te ha estado pagando durante 5 años. Lo que Marisol me confesó esa noche cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mi familia y mi propia vida. Y lo que descubrí después me hizo entender que toda esta historia de traición y manipulación era solo el prólogo de algo mucho más siniestro que estaba a punto de comenzar.